Tercera parte del capítulo titulado Neville, del libro El romance de las metafísicas, de Israel Regardie. En la parte anterior vimos la importancia de la práctica para encontrarnos con el ser interior. En esta parte, el autor destaca la importancia de la autosugestión, así como la creencia fundamental de Neville, que es que la conciencia primordial, la conciencia incondicionada del ser, libre y sin forma, cuando se concibe o se imagina a sí misma como algo diferente de lo que realmente es, se refleja en cada uno de nuestros actos y pensamientos. Que el deseo es lo principal para cambiar algo y desempeña un papel muy importante en su teoría. Si el deseo es lo suficientemente intenso y puede ser reforzado por un sentimiento hasta alcanzar un nivel muy alto, necesariamente debe manifestarse. Escuchemos la tercera parte. Es esencial enfatizar esta diferenciación que creo que Neville no ha logrado hacer lo suficiente. El hombre no es Dios, salvo en los niveles más profundos de su alma. El hombre puede darse cuenta de esto cuando está muy callado y quieto. Solo cuando el movimiento de la mente pensante, que es el yo superficial, se ha detenido por completo. El hombre puede saber en ese silencio que yo soy es Dios. Él sabrá que su conciencia es Dios y lo que él es consciente de ser. Es el Hijo que da testimonio de Dios el Padre. Cuando Neville habla de la conciencia de esta manera, habría hecho mejor si hubiera usado otro término más específico. Mejor podría haber usado la palabra inconsciente o incluso la mente subconsciente y haber reservado la palabra conciencia para lo que él llama el Hijo, lo que el hombre es consciente de ser o llamar a la manifestación. A menos que nos diferenciemos de esta manera, nos toparemos con una conclusión inevitable, pero muy desagradable, que estamos locos. En nuestros hospitales psiquiátricos hay cientos y cientos de ingresados que insisten consciente y deliberadamente que son Dios. Es una experiencia patética verlos y escucharlos. No debemos decir que su declaración es diferente a la nuestra porque sus mentes están desequilibradas, que están locos. Debemos evitar esta trampa más racionalmente. Debemos definir nuestros términos de pensamiento con más cuidado. El sistema de Neville contiene esta aclaración, no explícitamente, pero sí implícitamente. Solo necesita resaltarse más categóricamente. No somos Dios en nuestro estado consciente de vigilia, pero hay una parte de nuestras personalidades de la que normalmente no somos conscientes, que se puede llamar Dios o yo soy. Esto nos libra de los tentáculos del horrible dilema de que nosotros también estamos locos. Por esta diferenciación estamos capacitados para retener cierto grado de cordura y equilibrio. La totalidad de nuestra vida está enraizada en el inconsciente yo soy. Verdaderamente, como dice la Biblia, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Sin Dios o su equivalente psicológico, sin la conciencia profunda del hombre, el inconsciente, no tenemos vida alguna. Solo creemos que somos maestros en nuestra propia casa, que somos independientes y que no necesitamos a Dios. Pero eso es porque nos gusta halagarnos a nosotros mismos. Somos vanidosos y egoístas. La verdad es que dependemos en un grado sorprendentemente del buen funcionamiento de la psique inconsciente y por lo tanto debemos asegurarnos de que nuestras raíces estén en el lugar correcto. Los diversos eventos y experiencias que se nos ocurren
y las cosas que nos llegan en el curso de la vida diaria son el resultado de su descripción, las proyecciones de esta psique inconsciente que albergamos dentro. Incluso los contenidos de nuestro pensamiento consciente e imaginación surgen y dependen completamente de la actividad del inconsciente. Todo pensamiento y formación de ideas y las predisposiciones a ciertos tipos de experiencia se desarrollan constantemente dentro de nosotros, inconscientemente. Dios y el inconsciente son palabras, por lo tanto, tienen un significado equivalente e independientemente de lo que realmente es en sí mismo. Esto es cierto, que no podemos vivir separados de él de ninguna manera. Sabemos muy poco sobre el inconsciente y solo un poco más sobre cómo funciona, pero suponemos que de alguna manera el yo consciente del pensamiento evoluciona, pero aún tiene sus raíces en la oscuridad incipiente. En el niño podemos ver que está en crecimiento de un ego. Ocurre a una temprana edad. Observar cómo se desarrolla el habla y la comprensión, y ver crecer la mente donde antes solo había irresponsabilidad irracional. La vida y el inconsciente existieron mucho antes de que el niño pudiera decir yo, y cuando este yo desaparezca, como lo hace para todos nosotros durante el sueño o el descanso, la vida y el espíritu o Dios aún continúan, mientras nuestra observación de otras personas y nuestros propios sueños nos informan. Suponemos que este proceso, que tiene lugar en el individuo, es una recapitulación rápida de un proceso psíquico que ocurrió miles, posiblemente millones de años atrás en el desarrollo de la humanidad, cuando la mente, gradualmente y muy lentamente, apareció en la escena de la evolución. La mente, una vez evolucionó fuera del inconsciente e incluso hoy todavía depende de ella. La concepción actual del hombre sobre sí mismo ha evolucionado a partir de su conciencia incondicionada del ser, que de ser invocada puede alterar esa concepción de formas extrañas y maravillosas. Dios y el inconsciente son uno. Estos términos implican la misma realidad, y como todas las cosas, fluyen de Dios como sus concepciones. De la misma manera, la forma de nuestro entorno emana del inconsciente. Así como Dios creó el mundo a través de la formulación de sus propios conceptos imaginativos, también el inconsciente crea su propio mundo. Tu mundo es tu conciencia objetivada. La tragedia de hoy es que no sabemos esto. Estamos fuera de tono con el infinito. Ignorantemente hemos perdido nuestro contacto con el mundo inconsciente de la realidad interna, la verdadera fuente de vida. Hoy, por lo tanto, somos un pueblo trágicamente separado de nuestras raíces creativas y espirituales, y el resultado es que somos incapaces, sin valor y débiles. La ley de la creación es, primero concebir, luego convertirse en lo concebido. Todas las cosas evolucionan de la nada, y sin esta secuencia no hay nada hecho. Por lo tanto, si nuestro mundo, que es el entorno particular de cualquiera de nosotros, es desagradable y odioso, primero debemos recordar que es el reflejo de nosotros mismos. El mundo es tu conciencia objetivada. ¿Cómo cambiarlo? Sigue lógicamente a la tesis de la creación. No pierdas el tiempo tratando de cambiar el exterior, subraya Neville. Cambia el interior o la impresión y el exterior o la expresión se encargarán de sí mismos. Si nuestro entorno es desfavorable, presupone el hecho de que en algún momento lo hayamos concebido.
ya sea a sabiendas o sin saberlo, primero debimos haberlo desarrollado como una posibilidad interna. Debemos haberlo reflejado en el ser de nosotros mismos e identificarnos con él. Para crear un mundo nuevo es inútil alterar las piezas del rompecabezas. En el exterior deben formularse nuevas concepciones internas, concepciones que el concebidor puede manejar, por así decir, para formar nuevas realidades objetivas sin ellas. ¿Cómo se hacen estas concepciones? ¿Cómo se emplea esta facultad que es la nuestra como concebidora de todas las cosas? La conciencia o Dios es la facultad mágica que tiene todo el poder y puede alterar, cambiar, crear y destruir milagrosamente formas, ideas y seres. El fundamento de toda expresión es la conciencia. Solo hay un poder y este poder es Dios, conciencia. Mata, da vida, hiere, cura, hace todas las cosas, bien, mal o indiferente. La conciencia habita dentro de lo que es consciente de ser. Yo soy es el Señor y su templo. Por lo tanto, es imperativo recurrir a la ayuda del yo profundo, a Dios. Él mágicamente puede reorganizar todas las partes componentes del cuerpo, el medio ambiente y el mundo circuncidante, que es su templo, para que coincida un poco mejor con el deseo del corazón. Solo Dios tiene la visión, el poder de prever y organizar la forma en que se pueden desarrollar los eventos. Podemos proporcionar el objetivo formulado, el deseo, pero la forma en que ocurrirá y cómo está completamente fuera de nuestro alcance. Esto está completamente en manos del inconsciente. Su sabiduría sabrá mejor cómo dictar el curso de eventos futuros. Jung indica cómo podría ser esto en uno de los ensayos psicológicos de su libro, El hombre moderno en busca de un alma. Allí, discutiendo la naturaleza del inconsciente, dice que contiene ciertos patrones instintivos primordiales que nos han llegado del pasado. Estos patrones marcan procesos definidos de desarrollo y evolución. Además, agrega, si fuera permisible personificar el inconsciente, podríamos llamarlo un ser humano colectivo que combina las características de ambos sexos, trascendiendo la juventud y la edad, el nacimiento y la muerte, y de tener a su disposición una experiencia humana de 1 o 2 millones de años casi inmortales. Si existiera tal ser, sería exaltado sobre todo cambio temporal. El presente no significaría ni más ni menos para él que cualquier año en el siglo 100 a.C. Sería un soñador de sueños antiguos, y debido a su experiencia inconmensurable, sería un pronosticador incomparable. Habría vivido innumerables veces a lo largo de la vida del individuo, de la familia, la tribu y la gente, y poseería el sentido vivo del ritmo de crecimiento, florecimiento y descomposición. No creo que sea una exageración o una convicción que de algún modo raye la superstición, asumir que los detalles de la realización del deseo puedan dejarse a la experiencia superior y la sabiduría de nuestro ser más íntimo. El verdadero problema no parece ser que el inconsciente sea incapaz de cumplir el deseo. Más concretamente, ¿cómo conseguir su poder en nuestro nombre? ¿Cómo emplearlo? No puede servir a dos maestros o estados de conciencia opuestos al mismo tiempo, nos dice Neville, y es inflexible en este punto. Tomando tu atención de un estado y colocándolo sobre el otro,
mueres al estado que dejaste atrás y vives y expresas al que ahora estás unido. Al igual que Daniel, debemos, insiste Neville, darle la espalda a los leones que nos confrontan y olvidarlos, a fin de poder orar. Este es el primer paso, dar la espalda a la evidencia de los sentidos, ignorar el mundo que percibe la mente y todas las facultades del ser. Ya hemos visto que él afirma que el mundo es simplemente la imagen exterior de un estado espiritual interno. Queda, por lo tanto, ignorar el problema inmediato que se encuentra por delante de él, ya sea de dinero, de enfermedad, de amor, de posición o cualquier otra cosa. Déjalo en paz. Neville insta a sus seguidores y aparta la atención. Al desatenderlo, hará que se deteriore y muera, mientras que la atención recién dirigida se centra en la construcción de nuevas concepciones que se reflejarán en las nuevas condiciones mundanas. Olvídate de lo viejo por completo. Reformular el propio ser sobre una base totalmente divina, afirmarse a uno mismo para ser básicamente Dios, instigará alteraciones tan radicales en el entorno como se desee. Cuando se alcanza esta expansión de la conciencia dentro de esa profundidad, sin tu forma de ti mismo, das forma a la nueva concepción, alegando y sintiéndote ser lo que tú, antes de entrar en el estado, deseabas ser. Encontrarás que dentro de esta profundidad sin forma de ti mismo, todas las cosas parecen ser divinamente posibles. Cualquier cosa que sinceramente sientas que eres, en ese estado expandido se convierte con el tiempo en tu expresión natural. Debemos, como he descrito anteriormente, alejar nuestras mentes de la consideración del problema inmediato. Neville dice que en lugar de decir fuera de la vista, fuera de la mente, deberíamos revertir la frase diciendo fuera de la mente, fuera de la vista. Este concepto es peculiar no solo para Neville, sino que hasta donde yo sé es común a todos los movimientos religiosos, metafísicos y modernos de hoy. Sin embargo, no es un concepto válido en ningún terreno lógico o científico, pero es, en efecto, solo esta fase ilógica contradictoria lo que recomiendan los metafísicos, porque dicen, después de San Pablo, que la sabiduría de este mundo es necedad con Dios. Pero no se comprende que la locura de este mundo sea la sabiduría de Dios. De modo que la forma moderna de tratar cualquier tipo de problema, mirándolo directamente a la cara e intentando descubrir el significado psicológico oculto de su existencia, se ignora por completo sobre la base hipotética de que una vez que se le quita la atención, debe desaparecer. Esta manifestación permanecerá a la vista solo mientras se requiera la fuerza con la que el concebidor yo soy la dotó originalmente para usarse. Antes de sugerir que creo que este procedimiento es altamente ilógico e infundado, debo decir que simpatizo mucho con gran parte del contenido del misticismo. También soy muy consciente de las limitaciones e insuficiencias del principio de pensamiento y de que deben llamarse a los servicios de una facultad superior o diferente para sacarnos del laberinto en el que el uso de la mente nos llevará. No obstante, el yo pensante consciente tiene un papel definido que desempeñar y nos queda extender el campo de sus operaciones para que en última instancia pueda incluir en su esfera la mayor parte de lo que hasta ahora se llamaba inconsciente. Esta idea de fuera de la mente, fuera de la vista,
Es una de esas falacias metafísicas comunes que superficialmente suena tan penetrante y parece tan verdadera. Seguramente sacar algo de la mente es eliminarlo de la vista, pero no hay indicios de que el contenido mental eliminado de esa forma se termine por completo. Puede que no nos demos cuenta, pero una vez que un avestruz ha enterrado la cabeza en la arena, tampoco se da cuenta de nada que pueda estar cerca. Un razonamiento como este era válido en los días anteriores a la aparición de la psicología profunda, cuando realmente se pensaba que apartar la mente de ciertos pensamientos y sentimientos realmente los destruía. Hoy en día, sin embargo, sabemos que las personas pueden manejar varias emociones e ideas para quedar totalmente inconsciente de ellas. Podemos negar, en consecuencia, que alguna vez entretuvimos tales pensamientos y sentimientos. Los hemos reprimido por completo, es decir, los hemos olvidado por la fuerza. Tan severa e intensa es la represión y el olvido que muchos de nosotros realmente creemos que nunca los tuvimos. Por otro lado, aunque estos pensamientos y recuerdos ahora están inconscientes, no son menos reales que si estuvieran completamente presentes en la mente consciente. De hecho, no solo están presentes y reales, sino que son mucho más poderosos, a veces incluso desagradablemente más. Se han escondido en la oscuridad de los niveles inconscientes de la psique, que es el factor cinético de nuestras vidas, lo que en realidad es el poder detrás del trono. Es el taller mecánico del cuerpo y la mente. Estas represiones, en lugar de estados conscientes, son los verdaderos contenidos psicológicos que se superan en la creación de condiciones sociales, económicas y familiares que detestamos tanto e intentamos eliminar de nuestras vidas. Estas son las concepciones dinámicas que tan ciegamente alimentamos para el ser interior mágico, el concebidor de todas las cosas, que como resultado solo pueden convertir estas concepciones en realidades. Dice Neville, Dios, tu conciencia, no hace acepción de personas, puramente impersonal. Dios, esta conciencia de toda la existencia, recibe impresiones, cualidades y atributos que definen la conciencia, es decir, tus impresiones. Extenderé su idea diciendo que el inconsciente no hace acepción de ideas, es impersonal y convertirá en realidad cualquier idea que se introduzca en su esfera, ya sean buenas, malas o indiferentes. Existe el peligro de darle la espalda a los problemas, por muy deseable que parezca hacerlo. Hay demasiada evidencia clínica disponible actualmente que confirma el hecho de que todo el contenido de ideas y experiencias reprimidas son las que se proyectan en el mundo de la realidad, formando nuestras enfermedades, problemas sociales y todo lo demás. El problema que enfrenta alguien es en sí mismo una representación de uno mismo. Podemos aprender mucho de nosotros mismos sobre el verdadero ser interior a partir del estudio del problema no resuelto que enfrentamos. Esto debería recibir una gran cantidad de estudio y meditación para estimularnos a preguntar muchas veces el por qué antes de comenzar a usar los métodos metafísicos para eliminarlos. A veces sería mejor tragarlo y aceptarlo como una píldora amarga. El medicamento desagradable a menudo nos ayuda más que simplemente habernos negado a tomarlo. Es una ofensa contra nuestra propia integridad y honestidad intelectual, primero, asumir que lo que está presente en nuestra imagen del mundo externo no es más que una proyección de la mente, y luego ignorar por completo esa proyección visible desde dentro,
Parece más racional, antes de intentar crear nuevas imágenes espirituales en el interior, preguntar por qué se crearon imágenes anteriores que crearían efectos tan desagradables que nos desagradan tanto. ¿Qué significado tienen? ¿Cuál es el significado de este problema, este entorno o esta situación? Lo que significa que debe haber, de lo contrario, toda la estructura de nuestra existencia cae a nuestro alrededor como una gran masa de cartas. Por lo tanto, nuestro trabajo espiritual debe ser tan grande para ampliar nuestra comprensión de la vida y de nosotros mismos que adivinemos un significado en cada fenómeno aislado y único. Como el líder de la unidad, Charles Fillmore escribe en su libro Curación Cristiana: las formas materiales que vemos sobre nosotros son las marcas de un problema poderoso que está siendo superado por la mente única. Comprender ese problema y echar un vistazo a su significado. Debemos comprender las ideas que representan las marcas. Esto es lo que queremos decir al estudiar la mente de vuelta a la naturaleza. El hombre es mente y es capaz de comprender el plan y las ideas detalladas de la mente suprema. A propósito de esta consideración técnica de ignorar los hechos o de negarlos, porque son sólo reflejos de concepciones internas que el concebidor de todas las cosas ha arrojado al mundo exterior, Neville también nos da un comentario sobre una de las pequeñas historias de la Biblia. Llama la atención sobre el libro de los Números, donde se dice que había gigantes en la tierra y estábamos a nuestra vista como saltamontes, y estábamos a su vista como saltamontes. Explicando a la luz de su sistema particular, dice: hoy es el día, la eternidad es ahora, cuando las condiciones en el mundo han alcanzado la aparición de gigantes, los desempleados, los ejércitos del enemigo, la competencia empresarial, etc., son los gigantes que te hacen sentir como un saltamontes indefenso. Se nos dice que fuimos los primeros en nuestra propia vista saltamontes indefensos, y debido a esta concepción de nosotros mismos, estábamos ante los saltamontes indefensos enemigos. Por convincente que parezca a primera vista, desafortunadamente no es tan cierto como parece. Conozco hombres que el mundo considera muy grandes, que han logrado mucho, teniendo posición, poder y dinero. Sin embargo, dentro de sí mismos, son consumidos por una inferioridad que carcome, sintiéndose a sí mismos como los desamparados saltamontes de los que habla el libro de los Números. Sin embargo, nadie lo sabe. Nadie sabe ni espera su impotencia, su conflicto interno, su duda interminable y su autotortura. Ellos y solo ellos son conscientes de lo que les pasa. Así, durante todas las horas del día, continuando en sus sueños por la noche. Pero nadie lo sospecha ni por un momento, ni por sus conocidos, amigos íntimos y colegas. Es un secreto que nadie debe compartir. El mundo nunca lo adivina porque nunca lo divulgan. Al igual que muchos otros oradores públicos, incluso exitosos actores, estoy seguro de que Neville con frecuencia, especialmente al comienzo de su carrera pública, se sintió considerablemente nervioso y asustado, momentos antes de dar una conferencia. Pero para la audiencia no parecía en absoluto asustado o nervioso, sino tranquilo, sereno y equilibrado. Yo mismo he experimentado esto tantas veces que ya no es divertido. Y un amigo mío que ha impartido miles de conferencias, incluidos discursos radiales, invariablemente llega a sentirse nervioso y temeroso en la medida en que interfieren temporalmente sus funciones fisiológicas. Sin embargo, es exitoso y no es un saltamontes para el mundo, por mucho que parezca,
a veces ser el mismo. Algunos incluso lo consideran uno de los gigantes. Pero las cosas no son siempre lo que parecen. No siempre es cierto que podemos ser para los demás lo que somos para nosotros mismos. Puedo ser un inútil sin valor para mí, pero de valor inestimable para cientos y miles de personas. La vida no puede reducirse a unas pocas fórmulas simples que puedan aplicarse en todo el mundo. Tampoco es del todo cierto que al evaluarnos a nosotros mismos y sentirnos gigantes, nos convertimos en gigantes. Muchos fanfarrones y egoístas se han pavoneado por el mundo, incluso en la pequeña esfera familiar de nuestras propias vidas, contándonos su propia importancia y cuán grandes son. Esto nos queda grabado diariamente, casi a cada hora. Sin embargo, todo lo que sentimos sobre su evaluación de sí mismos es tristeza y lástima, porque lo vemos como un pobre tonto. Sin embargo, la idea fundamental de Neville es esencialmente correcta. Pero hay un malentendido de niveles sobre los cuales debemos aplicar su principio. Su sistema exige, como he sugerido anteriormente, una mejor definición de los términos, un uso más exacto de las palabras. No es nuestra evaluación consciente de nosotros mismos lo que significa mucho. Es lo que sentimos acerca de nosotros mismos en el fondo de nuestros corazones, y eso, desafortunadamente, la mayoría de nosotros no lo conoce.